Hola, esto es Eco de Relatos. Hoy leeremos El Hobbit de J.R.R. Tolkien. Capítulo 19. La última jornada. Era el primer día de mayo cuando los dos regresaron por fin al borde del valle de Rivendell, donde se alzaba la última o la primera morada. De nuevo caía la tarde, los ponis se estaban cansando, en especial el que transportaba los bultos, y todos necesitaban algún reposo. Mientras descendían el empinado sendero, Bilbo oyó a los elfos que cantaban todavía entre los árboles, como si no hubiesen callado desde que él estuviera allí hacía tiempo, y tan pronto como los jinetes bajaron a los claros inferiores del bosque, las voces entonaron una canción muy parecida a la de aquel entonces. Era algo así. El dragón se ha marchitado, le han destrozado los huesos, roto la armadura, hasta el brillo le han humillado. Aunque la espada se oxide y la corona perezca, con una fuerza inflexible y bienes atesorados, aún crecen aquí las hierbas, aún el follaje se mece, el agua blanca se mueve, y cantan las voces élficas. Venid, tralalalaye, venid de vuelta al valle. Las estrellas brillan más que las gemas incontables, y la luna es aún más clara que los tesoros de plata. El fuego es más reluciente en el hogar a la noche que el oro hundido en las minas. ¿Por qué ir de un lado a otro? Oh, tralalalaye, venid de vuelta al valle. ¿A dónde marcháis ahora, regresando ya tan tarde? Las aguas del río fluyen, y arden todas las estrellas. ¿A dónde marcháis cargados, tan tristes y temerosos? Los elfos y sus doncellas saludan a los cansados con un tralalalaye, venid de vuelta al valle. Tralalalaye, falalalaye, falá. Luego los elfos del valle salieron y les dieron la bienvenida, conduciéndolos a través del agua hasta la casa de Elrond. Allí los recibieron con afecto, y esa misma tarde hubo muchos oídos ansiosos que querían escuchar el relato de la aventura. Gandalf fue quien habló, ya que Bilbo se sentía fatigado y somnoliento. Bilbo conocía la mayor parte del relato, pues había participado en él, y además le había contado muchas cosas al mago en el camino o en la casa de Beorn, pero algunas veces abría un ojo y escuchaba, cuando Gandalf contaba una parte de la historia de la que él aún no estaba enterado. Fue así como supo dónde había estado Gandalf, pues alcanzó a oír las palabras del mago a Elrond. Gandalf había asistido a un gran concilio de los magos blancos, señores del saber tradicional y la magia buena, y que habían expulsado al final nigromante de su oscuro dominio al sur del Bosque Negro. Dentro de no mucho tiempo, decía Gandalf, el bosque medrará de algún modo. El norte estará a salvo de ese horror por muchos años, espero. Aún así, desearía que ya no estuviese en este mundo. Sería bueno en verdad, dijo Elrond, pero temo que eso no ocurrirá en esta época del mundo, ni en muchas que vendrán después. Cuando el relato de los viajes concluyó, hubo otros cuentos, y todavía más cuentos de antaño, de hogaño y de ningún tiempo, hasta que Bilbo cabeció y roncó cómodamente en un rincón. Despertó en un lecho blanco, y la luna entraba por una ventana abierta. Debajo muchos elfos cantaban en voz alta y clara a orillas del arroyo. Cantad gozosos, cantad juntos ahora, el viento está en las copas y ronda en el brezal, los capullos de estrellas y la luna florecen, las ventanas nocturnas refulgen en la torre. Bailad gozosos, bailad juntos ahora, que la hierba se ablanda y los pies como plumas, el río es plateado y las sombras se borran. Feliz el mes de mayo y feliz nuestro reencuentro. Cantemos dulcemente, envolviéndolo en sueños, dejemos que repose y vámonos fuera. El vagabundo duerme, que su almohada se ablanda. Arrullos, más arrullos, de alisos y de sauces. Pino, tú no suspires hasta el viento del alba. Luna, escóndete, que haya sombra en la tierra. Silencio, silencio, roble, fresno y espino, que el agua calle hasta que apunte la mañana. Bien, pueblo festivo, dijo Bilbo asomándose. ¿Qué hora es según la luna?
Vuestra nana podría despertar a un trago borracho. No obstante, os doy las gracias. Y tus ronquidos podrían despertar a un dragón de piedra. No obstante, te damos las gracias, contestaron los elfos con una risa. Está apuntando el alba y has dormido desde el principio de la noche. Mañana, tal vez, habrás remediado tu cansancio. Un sueño breve es un gran remedio en la casa de Elrond, dijo Bilbo, pero trataré de que el remedio no me falte. Buenas noches por segunda vez, hermosos amigos. Y con estas palabras volvió al lecho y durmió hasta bien entrada la mañana. Pronto perdió toda huella de cansancio en aquella casa, y no tardó en bromear y bailar, tarde y temprano, con los elfos del valle. Sin embargo, aún este sitio no podía demorarlo por mucho tiempo más, y pensaba siempre en su propia casa. Al cabo, pues, de una semana, le dijo adiós a Elrond, y dándole unos pequeños regalos que el elfo no podía dejar de aceptar, se alejó cabalgando con Gandalf. Dejaban el valle, cuando el cielo se oscureció al oeste y sopló el viento y empezó a llover. «Alegres días de mayo», dijo Bilbo cuando la lluvia le golpeó la cara, «pero hemos vuelto la espalda a muchas leyendas y estamos llegando a casa. Supongo que esto es el primer sabor del hogar». «Hay un largo camino», dijo Gandalf, «pero este es el último camino», dijo Bilbo. Llegaron al río que señalaba el límite mismo del yermo, y al vado bajo la orilla escarpada que quizá recordéis. El agua había crecido con el deshielo de las nieves, pues el verano estaba próximo, y con el largo día de lluvia, pero al fin lo cruzaron luego de algunas dificultades y continuaron marchando mientras caía la tarde. Era la última jornada. Esta fue parecida a la primera, pero ahora la compañía era más reducida y más silenciosa. Además, esta vez no hubo trolls. En cada punto del camino Bilbo rememoraba los hechos y palabras de hacía un año. A él le parecían más de 10, y por supuesto reconoció enseguida el lugar donde el pony había caído al río, y donde habían dejado atrás aquella desagradable aventura con Tom, Berto y Guille. No lejos del camino encontraron el oro enterrado de los trolls, aún oculto e intacto. «Tengo bastante para toda la vida», dijo Bilbo cuando lo desenterraron. «Sería mejor que lo tomases tú, Gandalf. Quizá puedas encontrarle alguna utilidad». «Desde luego que puedo», dijo el mago, «pero dividámoslo en partes iguales. Puedes encontrarte con necesidades inesperadas». De modo que pusieron el oro en costales y lo cargaron en los ponis, quienes no se mostraron muy complacidos. Desde entonces la marcha fue más lenta, pues la mayor parte del tiempo avanzaron a pie, pero la tierra era verde y había mucha hierba por la que el hobbit paseaba contento. Se enjugaba el rostro con un pañuelo de seda roja. No había conservado uno solo de los suyos, y este se lo había prestado Elrond, pues ahora junio había traído el verano, y el tiempo era otra vez cálido y luminoso. Como todas las cosas llegan a término, aún esta historia, un día divisaron al fin el país donde Bilbo había nacido y crecido, donde conocía las formas de la tierra y los árboles tanto como sus propias manos y pies. Alcanzó a otear la colina a lo lejos y de repente se detuvo y dijo: «Los caminos siguen avanzando sobre rocas y bajo árboles, por cuevas donde el sol no brilla, por arroyos que el mar no encuentran, sobre las nieves que el invierno siembra, y entre las flores alegres de junio, sobre la hierba y sobre la piedra, bajo los montes a la luz de la luna. Los caminos siguen avanzando, bajo las nubes y las estrellas, pero los pies que han echado a andar regresan por fin al hogar lejano. Los ojos que fuegos y espadas han visto, y horrores en salones de piedra, miran por fin las praderas verdes, colinas y árboles conocidos». Gandalf lo miró. «Mi querido Bilbo», dijo, «algo te ocurre, no eres el hobbit que eras antes». Y así cruzaron el puente y pasaron el molino junto al río, y llegaron a la mismísima puerta de Bilbo. «¡Bendita sea! ¿Qué pasa?», gritó el hobbit. Había una gran conmoción y gente de toda clase, respetable y no respetable, se apiñaba junto a la puerta.
y muchos entraban y salían, y ni siquiera se limpiaban los pies en el felpudo, como Bilbo observó disgustado. Si él estaba sorprendido, ellos lo estuvieron más. Había llegado de vuelta en medio de una subasta. Había una gran nota en blanco y rojo en la verja, manifestando que el 22 de junio los señores Gorgo, Gorgo y Borgo sacarían a subasta los efectos del finado señor Don Bilbo Bolsón de Bolsón Cerrado, Hobbiton. La venta comenzaría a las 10 en punto. Era casi la hora del almuerzo, y muchas de las cosas ya habían sido vendidas a distintos precios, desde casi nada hasta viejas canciones, como no es raro en las subastas. Los primos de Bilbo, los Sacovilla Bolsón, estaban muy atareados midiendo las habitaciones para ver si podrían meter allí sus propios muebles. En síntesis, Bilbo había sido declarado presuntamente muerto, y no todos lamentaron descubrir que la presunción fuera falsa. La vuelta del señor Bilbo Bolsón creó todo un disturbio, tanto bajo la colina como sobre la colina, y al otro lado de el agua. El asombro duró mucho más de 9 días. El problema se prolongó en verdad durante años. Pasó mucho tiempo antes de que el señor Bolsón fuese admitido otra vez en el mundo de los vivos. La gente que había conseguido unas buenas gangas en la subasta fue dura de convencer, y al final, para ahorrar tiempo, Bilbo tuvo que comprar de nuevo muchos de sus propios muebles. Algunas cucharas de plata desaparecieron de modo misterioso, y nunca se supo de ellas, aunque Bilbo sospechaba de los Sacovilla Bolsón. Por su parte, ellos nunca admitieron que el Bolsón que estaba de vuelta fuera el genuino, y las relaciones con Bilbo se estropearon para siempre. En realidad habían pensado mucho tiempo en mudarse a aquel agradable agujero hobbit. Sin embargo, Bilbo había perdido más que cucharas, había perdido su reputación. Es cierto que tuvo desde entonces la amistad de los elfos y el respeto de los enanos, magos y todas esas gentes que alguna vez pasaban por aquel camino, pero ya nunca fue del todo respetable. En realidad, todos los hobbits próximos lo consideraron raro, excepto los sobrinos y sobrinas de la rama Tuk, aunque los padres de estos jóvenes no los animaban a cultivar la amistad de Bilbo. Lamento decir que no le importaba, se sentía muy contento y el sonido de la marmita sobre el hogar era mucho más musical de lo que había sido antes, incluso en aquellos días tranquilos anteriores a la tertulia inesperada. La espada la colgó sobre la repisa de la chimenea. La cota de malla fue colocada sobre una plataforma en el vestíbulo, hasta que la prestó a un museo. El oro y la plata los gastó en generosos presentes, tanto útiles como extravagantes, lo que explica hasta cierto punto el afecto de los sobrinos y sobrinas. El anillo mágico lo guardó muy en secreto, pues ahora lo usaba sobre todo cuando llegaban visitas desagradables. Se dedicó a escribir poemas y a visitar a los elfos, y aunque muchos meneaban la cabeza y se tocaban la frente y decían «pobre viejo Bolsón», y pocos creían en las historias que a veces contaban, se sintió muy feliz hasta el fin de sus días, que fueron extraordinariamente largos. Una tarde otoñal, algunos años después, Bilbo estaba sentado en el estudio escribiendo sus memorias. Pensaba llamarlas Historia de una ida y de una vuelta, las vacaciones de un hobbit, cuando sonó la campanilla. Allí en la puerta estaban Gandalf y un enano, y el enano no era otro que Balin. «¡Entrad, entrad!», dijo Bilbo, y pronto estuvieron sentados en sillas junto al fuego. Y si Balin advirtió que el chaleco del señor Bolsón era más ancho y tenía botones de oro auténtico, Bilbo advirtió también que la barba de Balin era varias pulgadas más larga y que él llevaba un magnífico cinturón enjollado. Se pusieron a hablar de los tiempos que habían pasado juntos, desde luego, y Bilbo preguntó cómo iban las cosas por las tierras de la montaña. Parecía que iban muy bien. Bardo había reconstruido la ciudad de Valle, y muchos hombres se le habían unido, hombres del lago y del sur y el oeste, y cultivaban el valle, que era próspero otra vez, y en la desolación de Smaug
Había pájaros y flores en primavera, y fruta y festejos en otoño, y la ciudad del lago había sido fundada de nuevo, y era más opulenta que nunca, y muchas riquezas subían y bajaban por el río rápido, y había amistad en aquellas regiones entre elfos y enanos y hombres. El viejo gobernador había tenido un mal fin. Bardo le había dado mucho oro para que ayudara a la gente del lago, pero era un hombre propenso a contagiarse de ciertas enfermedades, y había sido atacado por el mal del dragón, y apoderándose de la mayor parte del oro, había huido con él, y murió de hambre en el yermo, abandonado por sus compañeros. El nuevo gobernador es más sabio, dijo Balin, y muy popular, pues a él se atribuye mucha de la prosperidad presente. Las nuevas canciones dicen que en estos días los ríos corren con oro. Entonces las profecías de las viejas canciones se han cumplido de alguna manera, dijo Bilbo. Claro, dijo Gandalf, ¿y por qué no tendrían que cumplirse? ¿No dejarás de creer en las profecías solo porque ayudaste a que se cumplieran? No supondrás, ¿verdad?, que todas tus aventuras y escapadas fueron producto de la mera suerte para tu beneficio exclusivo. Te considero una gran persona, señor Bolsón, y te aprecio mucho, pero en última instancia eres solo un simple individuo en un mundo enorme. Gracias al cielo, dijo Bilbo riendo, y le pasó el pote de tabaco. Anexos. En este último capítulo del libro tenemos la mención de varios mapas que van a aparecer en pantalla y voy a dejar marcados en qué momento aparecen en la descripción del video, y se nos explica un poco las runas que aparecen en el Hobbit. Mapa de la desolación de Smaug. Mapa de las tierras ásperas. Mapa del recorrido de los 5 ejércitos. Las runas del Hobbit. Cuando Tolkien escribió este libro, aún no había ideado las Angerthas o runas que usarían posteriormente en El Señor de los Anillos. Como ya se sabe, El Hobbit era y es un libro ideado para unos lectores infantiles. Por ellos creó Tolkien el mapa que aparece al principio del libro, con el que pretendía entretener a los niños ingleses, intentando descifrar las inscripciones rúnicas que en él aparecen. Si se consigue descifrar, obtenemos un alfabeto rúnico como el que aparece en pantalla. Estas runas son una simple variación de las runas anglosajonas. Los ejemplos. Los únicos ejemplos que dejó Tolkien de esta escritura son las 2 inscripciones que aparecen en el mapa y otra más con el título del libro. La primera inscripción es la que vemos en pantalla con su transcripción. En inglés correcto, esto es 5 feet high the door and 3 may walk abreast, TH and TH. Y su correspondiente traducción al castellano es 5 pies de altura y 3 pasan con holgura, TH y TH. La segunda inscripción hecha con runas lunares solo se pueden ver cuando la luna está en la misma posición que el día, noche en el que se escribió, es la que aparece ahora en pantalla. En inglés correcto, stand by the grey stone when the thrush knocks, and the setting sun with the last light of Durin's day will shine upon the keyhole, TH. Y su traducción al castellano, estad cerca de la piedra gris cuando llame el zorzal, y el sol poniente brillará sobre el ojo de la cerradura con las últimas luces del día de Durin, TH. El tercer ejemplo es el título que aparece en el mismo libro escrito con este peculiar sistema de escritura, como aparece ahora en pantalla. Aquí pone The Hobbit or There and Back Again. Esto se traduce en la versión en castellano de El Hobbit como El Hobbit o Historia de una ida y una vuelta.
pero una traducción más literal sería El Hobbit o allí y de vuelta otra vez. Solo de estas 3 frases se habla en la escritura del Hobbit, pero si te interesa saber un poco más, podés ver otro de mis videos de los anexos de El Señor de los Anillos, donde trata a profundidad del tema. Hasta acá llegamos con el episodio de hoy. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los próximos episodios. Déjame tus comentarios, opiniones o sugerencias para futuros videos. Quiero aprovechar y dar un especial agradecimiento a los miembros del canal. Si se quieren unir, lo pueden hacer por YouTube o Spotify. Así tienen los videos antes que el resto. Nos vemos en el próximo capítulo.